Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de capacitación de Compact y Nóminas, en el cual pues vamos a iniciar con el curso intermedio de esta aplicación. Esta es la primera sesión de cuatro. A lo largo de esta semana pues vamos a ver todo el curso intermedio de Compact y Nóminas. Recordemos de que el mes pasado abordamos el sistema básico, bueno, Compact y Nóminas básico, en el cual también fueron 4 cursos. Esas sesiones ya están publicadas en mi gestión, entonces lo pueden consultar en caso que tengan alguna duda de esos temas. En esta sesión vamos a abordar, bueno, primero el objetivo de la sesión es conocer cómo realizar consultas avanzadas en Compact y Nóminas por medio de vistas que permitirán pues obtener la información que se requiera, así como explotar pues al máximo la información que se maneja en la prenómina. El objetivo de la sesión es ver cómo generar vistas avanzadas en el sistema, otras funciones en la prenómina y también vamos a ver otras funciones en el visor de documentos digitales, ¿sí? Básicamente, esto es lo que vamos a abordar en esta primera sesión del curso intermedio de Compact y Nóminas. Recordemos de que pues todas las sesiones, todos los podcasts que nosotros damos se graban y posteriormente se publican en la página de mi gestión. Muy bien, vamos a ver entonces las vistas avanzadas en el sistema. En este tema pues veremos cómo crear vistas avanzadas en las cuales podremos obtener información, así como filtros que nos ayudarán a tener la información necesaria para la empresa de una forma fácil y sencilla. Las vistas básicamente son de gran utilidad debido a que podemos seleccionar cualquier campo de cualquier tabla sin tener alguna restricción en la selección. Y de esta forma nosotros podemos crear reportes muy poderosos, puesto que podemos mandar esa información a una hoja de Excel y ahí terminar pues de filtrar o depurar los datos. También mediante las vistas podemos conocer rápidamente la información que queramos. Además podemos crear en un formato que tenga pues una mejor presentación, puesto que también directamente desde las vistas podemos agregar en filtros. Algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta al momento de crear vistas es que deben de conocer la relación que existen entre las tablas para que nosotros podamos validar o verificar que los datos o campos que nosotros estemos seleccionando al momento de crear una vista tengan relación entre sí. Porque, por ejemplo, vamos a suponer de que yo quiero agregar un dato de un empleado. Ese dato del empleado pues se encuentra en la tabla NOM 10.001, por ejemplo. Agrego, por ejemplo, el nombre, el apellido de ese empleado. Sin embargo, yo quiero agregar otra información que se encuentra en otra tabla. Sin embargo, para que yo pueda agregar esa información que se encuentra en otra tabla, yo tengo que validar o verificar que la tabla NOM 10.001 tenga relación directa con la otra tabla donde yo quiero obtener esa información, puesto que si no hay una relación, nos va a arrojar una información inconsistente. Entonces es muy importante de que ustedes al momento de crear una vista, chequen la relación que existen en las tablas. Inclusive, por ejemplo, el propio sistema de Compact y Nóminas, cuando tú generas una vista y detecta de que estás seleccionando campos de una tabla que no tienen relación con campos de otra tabla que tú ya hayas agregado esos campos, el sistema te lo va a notificar, ¿sí? Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo crear esa vista para que ustedes puedan observar lo que ya les mencioné. Entonces, lo primero es que ustedes deben de checar la estructura de la base de datos para ver cómo se relacionan. No necesariamente tienen que pues aprender realmente en qué consiste pues en la relación como tal, sino lo que nosotros necesitamos nada más saber es que los campos
que nosotros vayamos a agregar en una vista, sus tablas tengan relación entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí, en este diagrama que trae la estructura de la base de datos, nosotros podemos observar de que la tabla NOM 10001, que es la tabla que almacena la información de los empleados, tiene relación directa, por ejemplo, con la tabla tipos de periodo, acumulados, movimientos, tarjetas de vacaciones, empleados por periodo, ¿sí? Tiene relación también con la tabla de empresas. Entonces, mediante esos diagramas nosotros rápidamente podemos ver qué relación existen entre las tablas. Esto nos va a ayudar, como les comentaba, a generar una vista que nos arroje información consistente. Por ejemplo, en este ejemplo que vamos a hacer, voy a agregar una vista de acumulados por empleado. Para poder crear una vista, lo único que nosotros tenemos que hacer en el sistema de Compact y Nóminas es ir aquí en este menú que se le conoce como vistas. Al darle clic, seleccionamos la opción de módulo de vistas. Podemos observar de que el sistema ya trae vistas predeterminadas. Inclusive, por ejemplo, esta es una que yo generé. La puedo eliminar puesto que las vistas también nosotros las podemos eliminar. ¿Sí? Por default, el sistema trae únicamente estas 6 vistas que nosotros tenemos. De empleados, Cardex de empleados histórico, Cardex empleado actual, incidencias de empleado histórico, incidencias empleado actual y acumulado empleado. ¿Sí? Todas estas vistas que nosotros tenemos o que trae por default el sistema, las podemos modificar. ¿Sí? Podemos agregarle o quitarle campos. Sin embargo, vamos a ver cómo generar una vista en el sistema. Para poder generar una vista, lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice nueva vista. Van a observar ustedes que se muestra todas las tablas de la base de datos de la empresa, ¿sí? Pueden observar que están todas las tablas de la base de datos. Y desde aquí yo puedo estar seleccionando qué campos quiero agregar en mi vista para que esa información posteriormente pues yo ya la pueda consultar. Pueden observar de que aquí tengo, por ejemplo, la tabla de empleados, que es la tabla NOM 10001. En esta tabla NOM 10001 tengo prácticamente todos los campos del catálogo de empleados. Y desde aquí yo puedo estar seleccionando qué campos son los que yo necesito desplegar en esa vista. Por ejemplo, para este ejemplo, voy a agregar el ID del empleado, el código del empleado, nombre, apellido paterno, apellido materno y el nombre del empleado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar esos campos. El ID del empleado, el código del empleado, el nombre del empleado, el apellido paterno y el apellido materno. Y observen que aquí hay otro campo que se está agregando también de nombre, solo que ese otro campo pertenece a la tabla NOM 10021. Si nosotros checamos qué información es la que almacena la tabla NOM 10021, podemos observar que son los tipos de acumulado. Y aquí voy a agregar el nombre del tipo de acumulado. Listo. Prácticamente ya tengo los datos que me están solicitando en la vista que yo estoy generando. Sin embargo, ustedes van a observar que una vez seleccionados estos campos, al darle clic en el botón de guardar, el sistema me va a mandar este mensaje indicando de que las tablas NOM 10001 y NOM 10021 no tienen relación entre sí. Si continúa, puede que la información no sea la que espere. Aquí está el mensaje que les había comentado de que cuando ustedes seleccionan campos en los cuales las tablas no tienen una relación directa entre sí, nos va a mostrar pues
este mensaje. Inclusive yo puedo validar realmente que la NOM 10001 y la NOM 10021 no tienen relación entre sí. Si yo checo nuevamente el documento que les mostré de la estructura de la base de datos, podemos observar que aquí la NOM 10001, que corresponde a la tabla de empleados, no tiene una relación directa con la tabla NOM 10021 que corresponde a tipos de acumulado. ¿Sí? Por lo tanto, el sistema nos está mostrando ese mensaje. La tabla que tiene relación directa con la NOM 10001 es la tabla NOM 10011, que corresponde a la de acumulados. Y esta de acumulados es la que se relaciona con la NOM 10021. Entonces, para que la información que me vaya a arrojar esa vista sea consistente, lo que yo puedo hacer es agregar un registro o un campo de la NOM 10001 y posteriormente ya agregar campos correspondientes a la NOM 10021. Y con esto ya el sistema ya no me estaría mandando este mensaje que puede provocar inconsistencia. Por lo tanto, le voy a decir aquí que no para que me permita agregar más campos. Y voy a agregar campos correspondientes a la tabla NOM 10011, que es la que tiene relación directa con la NOM 10021. Y de la NOM 10011, la información que yo voy a agregar es la información correspondiente a los importes de cada uno de los meses. Importe 1, importe 2, importe 3, que viene siendo el acumulado de cada uno de los meses. Aquí en la NOM 10021 agregué el nombre del acumulado y de la NOM 10011 lo que voy a tomar son los importes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir en la NOM 10011, que corresponde a los acumulados, y necesito seleccionar todos estos campos. Importe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Ya tengo seleccionado estos campos. Posteriormente lo que voy a hacer es guardar esta vista. Lo único que le vamos a hacer es darle clic en guardar. Ya no nos manda el mensaje donde nos indica de que no existe una relación directa entre las tablas. Por lo tanto, la información que nos va a arrojar la vista sería consistente. Y le voy a poner un nombre a la vista. Le voy a poner acumulado por empleado. Y le voy a poner mi nombre para identificar esta vista. Le doy clic en el botón aceptar y listo. Pueden observar de que aquí yo ya tengo una nueva vista que me está arrojando la información que yo seleccioné en cada uno de los campos de las tablas que agregué. Básicamente ya tengo aquí pues esa información. Sí, ya tengo aquí mi vista ya generada, que es esta que nosotros tenemos en el sistema, que básicamente me está mostrando el ID del empleado, el código del empleado, el nombre del empleado, su apellido paterno, apellido materno, el nombre del acumulado y cada uno de los importes que se hayan acumulado en este acumulado que tenemos aquí. ¿Sí? Sin embargo, una vez que nosotros tengamos la vista, podemos seguir pues depurando la información. Por ejemplo, agregándole algún filtro, reacomodando, por ejemplo, los campos, mandando la información, por ejemplo, a Excel. ¿Sí? Ok, entonces aquí vamos a agregar un filtro para poder depurar aún más la información. El filtro que nosotros vamos a agregar en la vista va a ser en el importe número 2. En el importe número 2, lo único que tenemos que hacer para poder agregar algún filtro es posicionarnos en el importe número 2 y le damos configurar vista. Nos manda nuevamente a la ventana donde generamos la vista, ¿sí? Lo podemos hacer desde aquí en configurar vista o podemos ir directamente en este botón de configurar vista.
¿sí? En este caso lo voy a hacer con el clic en el botón derecho, configurar vista. Y aquí voy a seleccionar el importe número 2. En el importe número 2 le doy clic en el botón derecho y selecciono filtros. Y un filtro que le voy a poner al importe número 2 es que únicamente me muestre los valores mayores que 0. Entonces aquí le voy a poner es mayor que, ¿sí? Es mayor que 0, para que únicamente me muestre los registros que su valor o su importe sea mayor que 0. Le doy clic en el botón aceptar. Ok, ya tiene establecido algún filtro. Inclusive le puedo seleccionar también por medio de alguno de estos campos cuál es el que quiero que tome para que se ordene la información, ¿sí? Ok, le voy a dar guardar, aceptar y listo. Y van a observar de que ahora la vista únicamente me va a mostrar en los importes número 2, que fue donde yo le agregué el filtro, los valores mayores que 0, ¿sí? Con esto pueden observar que aún estamos pues dejando más concreta pues la información que nosotros queramos. Ok, otra de las cosas que nosotros podemos hacer también una vez que ya tengamos la información de nuestras vistas es mandar la información en Excel para poder terminar de depurarla o por si lo queremos tener en un formato en Excel. Para mandar la información a Excel, lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí en este botón de Excel. Nos va a pedir un nombre para guardar ese archivo en Excel. En este caso le voy a poner acumulado, bueno, le voy a dejar este nombre, acumulado por empleado, y le doy guardar. Y la información ya se está exportando a Excel. Ok, le damos aceptar. Ok. Le decimos que sí, que queremos consultar esa información. Y listo. Aquí ya tenemos la información de nuestra vista. Inclusive desde aquí nosotros podemos filtrar la información. Por ejemplo, yo quiero saber nada más los días que tienen los empleados que no participan para PTU, por ejemplo. Entonces, aquí únicamente voy a seleccionar el acumulado que se llama días PTU que no participan. Y automáticamente aquí yo puedo observar cuáles son los empleados y qué días tienen acumulado que no van a participar para el reparto de utilidades, ¿sí? En este caso, por ejemplo, solo para este empleado tiene un día que no participa para el reparto de utilidades, que corresponde en el mes de febrero, ¿sí? Ok. Para eso entonces nos sirven en generar las vistas en el sistema. Lo importante o lo que deben de tener en consideración, como les comentaba, para crear las vistas, es que cuando vayan a configurar o crear la vista, los datos que ustedes deben de seleccionar aquí deben de tener relación entre sí sus tablas, ¿sí? Por ejemplo, ya vimos de que la NOM 10001 no tenía una relación directa con la tabla NOM 10021, pero al agregar valores de la tabla NOM 10011, que sí tiene una relación directa con la NOM 10021, y la NOM 10011 tiene relación directa con la NOM 10021, entonces ya no hubo un mensaje de que el sistema me indique de que puede haber inconsistencia entre la información que va a arrojar la vista, ¿sí? Por lo tanto, al momento de crear sus vistas, tienen que checar el diagrama para ver la relación que existen entre las tablas. ¿Dónde podemos consultar ese documento? Ese documento, igual en la presentación les puse la ruta. Se encuentra en C, archivos de programa, compact, nóminas, y el documento se llama bdd nóminas.pdf. Sí, podemos consultar la ubicación. Es en el disco local C, archivos de programa.
compact, nóminas. Y aquí podemos localizar el archivo PDF de la estructura de la base de datos. Es este que está aquí. Es BDD nóminas. Al abrirlo, ustedes pueden checar en las primeras páginas el diagrama donde nos muestra la relación entre cada una de las tablas. ¿Sí? Que les puede servir para poder crear sus vistas y con ello garantizar de que va a ser consistente la información que se genere en las vistas. ¿Ok? Muy bien. Referente a este tema, si tienen alguna pregunta, igual lo pueden formular en el chat para poder darle respuesta. Lucía de Anda nos pregunta que si este documento del diagrama nos lo van a compartir o lo podemos descargar desde algún lugar. Exacto, ya vimos que ustedes lo pueden obtener directamente de esta ruta. Juan Flores nos indica que el sistema me dice que no se encontró instalado el módulo de vistas. Bueno, si te dice que no se encontró instalado el módulo de vistas, lo que tú puedes hacer es ir aquí, déjenme checar, aquí hay algo referente a las vistas. Déjenme checar. Además, déjenme ver si aquí no hay un instalador de las vistas. Ok, bueno, en este caso no tenemos aquí directamente ese instalador de las vistas, pero la recomendación que puedes hacer es reinstalar el sistema. Reinstalar el sistema para que esas vistas ya cuentes con ellas, ¿sí? Sería la recomendación que te puedo dar. Porque aquí no hay como un instalador para poder instalar nada más lo que son las vistas. Por ejemplo, en caso que fallara la hoja electrónica, aquí sí hay como un instalador para poder instalar únicamente pues esa hoja electrónica o las hojas electrónicas, ¿sí? En el caso de las vistas, pues sí sería como reinstalar pues el sistema. Ok, Josefina Barreto nos pregunta que ¿hasta cuántos campos podemos agregar a una vista? ¿Hay algún límite? Bueno, en este caso no hay ningún límite para que ustedes puedan agregar campos en una vista, puesto que el sistema te da la posibilidad de poder seleccionar pues inclusive todos los campos de una tabla. Por ejemplo, si yo quisiera agregar todos estos campos en mi vista, desde aquí yo lo puedo seleccionar y automáticamente ya los voy a tener, ¿sí? Entonces no hay como un límite para agregar campos en nuestra vista. Ya ustedes, dependiendo de la información que ustedes requieran, pues es los campos que tendrían que agregar. Ok, Juan Flores Núñez nos pregunta que si las vistas tendrá que ver si es tipo distribuidor sin servicios. No, no tiene nada que ver para que se habilite o no este módulo de vistas. Por ejemplo, yo también estoy utilizando una licencia de uso interno que pues no tiene, por ejemplo, los servicios de timbrado, pero el módulo de vista sí lo tengo, pero no tiene nada que ver si la licencia es de uso interno, ¿sí? Estas vistas sí lo deben de tener habilitado. Ok, vamos a pasar al siguiente tema.
el siguiente, bueno, antes de pasar también al siguiente tema, nada más para mencionarles de que las vistas ustedes lo pueden eliminar, como ya se los había mostrado hace un momento. Van directamente a la vista, seleccionan la vista que quieren eliminar y desde aquí le dan clic en el botón eliminar vista y listo. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema en el cual vamos a ver otras funciones que nosotros podemos realizar en la prenómina. En este tema veremos pues cómo explotar la información de la prenómina de percepciones, deducciones y obligaciones, así como la de días y horas por medio de importaciones desde Excel y aplicaciones de filtros para poder delimitar los empleados sobre los cuales se está trabajando. Ok, prácticamente la prenómina es una sección del sistema que nos permite realizar la captura tabular de movimientos. Es decir, a manera de una tabla, podemos ahí capturar la información de percepciones, deducciones y obligaciones. En la prenómina también podemos aplicar filtros que nos permiten trabajar más a detalle solo con los trabajadores de un cierto departamento o puede ser puesto, rango de sueldos o bien definir nuestros propios filtros. También en esta sección o en este tema vamos a ver cómo generar nuevos filtros para la prenómina. Otra de las cosas que podemos hacer con la prenómina es importar desde Excel los movimientos PDO o incidencias de días y horas para poder agilizar la captura de los movimientos, ¿sí? En este caso, si nosotros no queremos de forma manual, por ejemplo, capturar las incidencias de cada uno de nuestros trabajadores, nosotros podemos hacer esa captura directamente desde una hoja de Excel y posteriormente importar esa información a nuestra prenómina. También podemos ver la información del periodo vigente o podemos consultar la información de periodos pasados o de periodos futuros. También en la prenómina nosotros podemos utilizar una búsqueda inteligente, que dicha búsqueda inteligente se habilita con el control I. Al oprimir control I se nos va a mostrar una ventana en la cual nosotros podemos escribir cualquier palabra y el sistema automáticamente nos muestra unas coincidencias con la palabra que hayamos escrito. ¿Sí? Esto igual lo explicamos más adelante a qué se refiere el control I y cómo aprovechar pues los resultados que nos va a arrojar esta búsqueda. Muy bien. En la prenómina, como les había mencionado, podemos generar nuevos filtros. Sin embargo, también ya trae filtros ya predeterminados para que nosotros podamos utilizarlos en la prenómina. Por ejemplo, los filtros que trae por default el sistema son, por ejemplo, para ver a todos los empleados del periodo, para ver a ningún empleado del periodo, para poder ver por un rango de códigos de empleado, por un rango de departamentos, rango de puestos o puede ser un rango de sueldos. Por ejemplo, estos filtros predeterminados que trae el sistema, cuando nosotros ingresemos a la prenómina, recordemos que esta es la prenómina, ¿sí? Como les había comentado, es como una especie de tabla para que nosotros podamos capturar ya sea las percepciones, deducciones y obligaciones o las incidencias de días y horas. Esta prenómina nosotros podemos ocultarlo al darle clic en este botón o podemos mostrarlo al darle nuevamente clic al botón de la prenómina, ¿sí? Y desde aquí ustedes van a observar de que ya tiene ciertos filtros establecidos. Por ejemplo, si yo quiero ver a todos los empleados del periodo, selecciono aquí todos los del periodo. Si quiero ver a los empleados de cierto código, por decir, selecciono filtro, rango por código. Y aquí yo puedo especificar que únicamente me muestren los empleados que van en este rango de códigos. ¿Sí? Y automáticamente aquí se muestran esos empleados que cumplen con ese criterio que establecí en el filtro.
De esta manera, por ejemplo, si yo quisiera filtrar algunos empleados por departamento, puesto que vamos a suponer que a ciertos empleados del departamento se les va a pagar percepciones adicionales, por ejemplo, un bono, para que sea mucho más rápido, y lo que yo puedo hacer es filtrar nada más a los empleados que corresponden a ese departamento. Inclusive, otra de las cosas que yo puedo hacer en la prenómina para poder validar que realmente que estos empleados que me están mostrando son de cierto departamento, yo puedo ir donde dice configuración de la prenómina, otros, y puedo habilitar en la prenómina alguno de estos campos. Por ejemplo, actualmente está habilitado el de puesto. Por ejemplo, por eso aquí me muestra el puesto de los empleados. Sin embargo, yo puedo seleccionar departamento, y lo que va a hacer el sistema es quitar de la prenómina puesto y poner departamento, ¿sí? Porque nada más uno de estos campos que nos muestra aquí son los que podemos habilitar. No podemos habilitar varios a la vez. Entonces aquí, por ejemplo, puedo seleccionar departamento y garantizar o validar que efectivamente este filtro que yo apliqué a mi prenómina, de que únicamente me muestre a los que pertenecen al departamento de ventas, pues sí lo está realizando el filtro. Únicamente me está mostrando estos dos empleados que pertenecen al departamento de ventas. Y si yo quisiera capturarles algunas percepciones adicionales, que puede ser como un bono, puede ser inclusive horas extras, yo lo puedo hacer directamente desde aquí, ¿sí? Y con ello, pues es mucho más fácil alimentar la información de la prenómina, ¿sí? A través de estos filtros para que nos muestre únicamente los empleados que nosotros queramos. Sin embargo, como les había comentado, aparte de que el sistema pues nos muestra esos filtros ya predeterminados, nosotros podemos seleccionar también o aplicar o crear nuevos filtros. ¿Cómo creamos nuevos filtros en el sistema? Lo único que tenemos que hacer es ir aquí donde dice filtro y vamos a seleccionar otros. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo definido un filtro adicional. Sin embargo, yo le voy a seleccionar la opción de definir, y aquí me va a mostrar qué es lo que yo quiero hacer con el filtro. Crear un nuevo filtro, eliminar un filtro existente o modificar un filtro que ya se había generado, ¿sí? En nuestro caso vamos a crear un nuevo filtro. Selecciono crear nuevo filtro, le doy siguiente. Y observen también aquí, al momento de crear un nuevo filtro, me muestra las tablas de empleado, departamento, puestos, turnos, movimientos permanentes, tipos de periodo y registro patronal. Yo puedo seleccionar alguna de estas tablas para poder crear mi filtro, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, en este caso yo quiero un filtro en el cual me muestre a los empleados cuyo estado sea baja. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí es seleccionar la tabla de empleados, y dentro de la tabla de empleados voy a seleccionar un campo que haga referencia del estado del empleado. Este campo que está aquí, ¿sí? Estado del empleado. Observen de que hay 3 registros que tienen que ver con el estado. Sin embargo, por ejemplo, estado corresponde a que si el estado del empleado es, por ejemplo, Jalisco, es, por ejemplo, Sinaloa, ¿sí? Estado civil corresponde si es, pues, casado, soltero, viudo, ¿sí? Y este estado del empleado corresponde a si es alta, baja o reingreso, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar este campo que se llama estado del empleado y le voy a dar siguiente. Selecciono este campo que agregué, y voy a indicar aquí que sea igual a, y voy a poner baja. Y listo. Y para que me permita avanzar en la creación de este filtro, lo único que tengo que hacer es seleccionar aquí alguno de estos valores, ¿sí?
Como no voy a agregar algún otro campo para poder generar mi filtro, con que yo me posicione en alguno de estos valores, se habilita siguiente y le doy clic en el botón siguiente. Y me pide cuál es el nombre del filtro. Le voy a poner baja colaborador. Le agrego estas letras para poder identificar este filtro que estoy generando y le doy finalizar. Listo. Para poder ejecutar o para poder mandar a llamar ese filtro que yo generé, lo único que tengo que hacer es darle clic aquí en el botón de filtro, otros, y selecciono el filtro que acaba de generar. Y van a observar de que me muestra a los empleados que su estado es baja. Inclusive yo puedo consultar para poder validar que el estado del empleado sea baja. Selecciono el empleado y le doy ver datos del empleado. Y puedo observar que efectivamente el estado del empleado es baja, ¿sí? Ya está dado de baja el empleado. Aquí está. Cerramos. Entonces, de esta manera nosotros podemos crear filtros en el sistema. Este filtro que yo generé fue nada más haciendo referencia a un campo, pero yo puedo crear otro filtro en el cual pues se agreguen, por ejemplo, más campos. Por ejemplo, puedo ir nuevamente a filtro, otros, definir, le indico que voy a crear un filtro y voy a crear un filtro en el cual aparezcan dos campos, uno del departamento y uno del puesto. Ok, entonces aquí voy a seleccionar departamento y selecciono descripción. Selecciono la tabla de puestos y selecciono también descripción. Básicamente, este filtro que voy a generar va a contener dos campos. Esos campos están en tablas distintas. El de departamentos está en la tabla de departamentos y puestos está en la de puestos. Le voy a dar siguiente. Observen, aquí me muestra los campos que yo agregué y aquí yo le puedo poner condicionantes. Yo le puedo decir de que este filtro me va a mostrar a los empleados que se encuentran en el departamento y aquí yo puedo seleccionar en el departamento de, vamos a poner generación de conocimiento. Ok, selecciono el otro campo y también le pongo que sea igual a y que me muestre a los que tienen el puesto de ejecutivo de documentación, por ejemplo. Y listo. Básicamente aquí yo ya tengo los dos campos agregados. Cada uno va a mostrar cierta información. Le voy a dar siguiente y aquí le puedo poner como nombre del filtro puesto departamento. Le doy finalizar y listo. Si yo selecciono el filtro, vamos a ver de que efectivamente me debe demostrar los empleados que pertenecen al departamento de generación de conocimiento y que tengan el puesto de ejecutivo de documentación. Aquí, en caso de que no me haya mostrado información, puede ser con la descripción que tienen los departamentos y los puestos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es consultar en el catálogo de departamentos cómo está dado de alta el departamento de generación de conocimiento. En este caso pueden observar de que generación de conocimiento sí tiene el acento y yo lo capturé sin acento en el filtro. Voy a checar cómo está dado de alta los puestos. El puesto de ejecutivo de documentación está de esta forma. Voy a copiar esa información para poder tenerlo aquí y listo. Y aquí me debe de arrojar un empleado que sí cuente con
con esa información. Por ejemplo, este empleado pertenece al departamento de generación de conocimiento y tiene el puesto de ejecutivo de, bueno, no es este, ejecutivo de documentación. Por ejemplo, me debe de arrojar ese filtro a este empleado que pertenece al departamento de conocimiento y tiene el puesto de ejecutivo de documentación. Ok, vamos a corregir entonces nuestro filtro. Para ello es ir a filtro, otros, definir. Le vamos a dar editar un filtro y seleccionamos este que se llama puesto departamento. Le damos siguiente. Nos muestra los campos que tenemos en el filtro. Le damos siguiente. Y aquí en descripción le voy a agregar esta descripción en el puesto. En el departamento, perdón. Y en el puesto le voy a agregar también esta descripción que tenemos aquí. Listo. Ya tenemos la descripción tanto para el departamento como para el puesto. Le damos siguiente. Siguiente. Y le damos finalizar. Nos indica que el filtro puesto departamento ya existe. ¿Desea reemplazarlo? Le voy a decir que sí. Listo. Selecciono puesto departamento y pueden observar de que este filtro ya me muestra información. Únicamente este empleado cumple con la condición de que se encuentra en el departamento de generación de conocimiento y en el puesto de ejecutivo de documentación. Por eso únicamente me mostró a este empleado. ¿Sí? Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ok. Ok, un momentito. Muy bien, vamos a ver cómo capturar ahora movimientos de este Excel, que fue otra de las funcionalidades que les comenté que podemos hacer desde la prenómina. Básicamente, la captura de movimientos desde Excel en Compact y Nómina nos permite, desde este módulo, desde la hoja de Excel, capturar tanto percepciones, deducciones y obligaciones, llenar pues ese archivo en Excel y posteriormente podemos hacer la importación de esa información a la prenómina, ¿sí? También podemos desde la hoja de Excel capturar incidencias de días y horas, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo realizar este proceso en el sistema. Lo único que tenemos que hacer para poder capturar información desde nuestra hoja de Excel es lo siguiente. Vamos a ir aquí donde dice capturar movimientos desde Excel y van a observar ustedes de que hay tres opciones. Una es abrir la hoja de nóminas, que por ejemplo si nosotros estamos trabajando directamente en este equipo y queremos utilizar pues la hoja que trae el sistema, podemos utilizar esta opción. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros tuviéramos varias sucursales en nuestra empresa y no en todas las sucursales tienen instalado, por ejemplo, el sistema de Compact y nóminas. Sin embargo, las otras sucursales quieren alimentar la información de las incidencias, por ejemplo, de días y horas, o de las percepciones, por ejemplo. Nosotros podemos crear una hoja a partir de la hoja de Compact y nóminas, adecuar esta hoja ya con los empleados que pertenecen a determinada sucursal, y a establecer los conceptos que queremos que capture. Y una vez de que la sucursal reciba esa hoja y capture la información, posteriormente nosotros con esta opción
podemos mandar a llamar esa hoja que nos proporcionó la sucursal y vaciar toda esa información en la prenómina, para que aquí en nuestro equipo donde tenemos instalado el sistema de Compact y nóminas, estemos concentrando toda la información y con ello pues ya podamos poder calcular la nómina de todos los empleados que correspondan a todas las sucursales, ¿sí? De esa forma también podemos manejar lo que es la hoja de Excel. Muy bien, pero vamos a ver cómo alimentar esa hoja de Excel. Voy a seleccionar esta opción para que me abra la hoja de Compact y nóminas. Le doy clic en el botón de aceptar. Ok, lo primero que necesito hacer es ir en parámetros y en parámetros le voy a indicar cuál es la empresa con la que voy a trabajar, ¿sí? ¿Cuál es la empresa a la cual se le va, mandar la información? Entonces le doy clic aquí en insertar empresa y la empresa que yo estoy utilizando se llama Empresa Nómina 2021. Por lo tanto, aquí selecciono esta empresa. Listo. Ya tengo agregada la empresa. Para poder capturar incidencias de percepciones, deducciones y obligaciones, le doy clic en esta hoja. Exportar PDO. En esta de exportar PDO, ustedes van a seleccionar aquí a qué tipo de periodo van a mandar estos valores que van a capturar en la hoja electrónica, en qué ejercicio y qué número de periodo. En este caso, el tipo de periodo va a ser quincenal, puesto que es el que estoy utilizando, perdón, semanal, que es el que estoy utilizando en mi empresa. El ejercicio es 2021. ¿Y qué número de periodo? En mi caso, por ejemplo, estoy en el periodo número 7. Recordemos que también desde la hoja electrónica solo podemos enviar información de periodos vigentes o futuros. Entonces, en este caso lo voy a enviar en el periodo vigente, que es el número 7. Y listo. Luego, para poder agregar aquí el listado de todos mis empleados, hay una opción o una combinación de teclas que precisamente aquí me lo indica el sistema, perdón, que es Alt F3, para que me muestre una ventana en el cual yo pueda seleccionar por rango de departamentos o por rango de puestos a qué empleados quiero agregar aquí. Y me va a mostrar el código de esos empleados. Sin embargo, ustedes van a observar de que si yo hago esa combinación de teclas, el Alt F3, ok, me dice que tengo que estar aquí en la columna de empleados y oprimir Alt F3. Sin embargo, al oprimir Alt F3, el sistema me está mandando este mensaje. Este mensaje se debe a una actualización de Microsoft que está impidiendo pues ejecutar aquí un método para que me muestre esa ventana y poder seleccionar ese rango de empleados o rango de puestos que tienen esos empleados para que aquí únicamente me muestre los empleados que cumplan con ese filtro. Inclusive, aquí le voy a dar finalizar, inclusive el viernes les voy a mostrar el comunicado que se les envió referente a esta situación, que como les comento, les puedo comentar que pues está trabajando a ello para poder solventar esa situación. Y en el comunicado que se les mandó, pues ahí se les indica de que se ha identificado que a raíz de una reciente actualización de Microsoft, que se generó pues esta semana, afectó el funcionamiento de la hoja electrónica de Compact y nóminas y presenta el siguiente error, el que les acaba de mostrar al oprimir el Alt F3. Debido a lo anterior, ya se está realizando una modificación en los archivos que utiliza la hoja electrónica para tener compatibilidad con esta versión de Office, ¿sí? Por lo tanto, pues este detalle que estamos presentando nada más es temporal. Ya se está trabajando en ello para que cuando ustedes vengan aquí le den Alt F3, ya se muestre la ventana para que ahí puedan filtrar a qué empleados quieren que se muestre aquí en esta hoja.
Sin embargo, nosotros para poder continuar con nuestro ejercicio de manera manual, voy a capturar el código de los empleados. En este caso voy a capturar este código del empleado y este otro código del empleado, que son empleados que sí están registrados en mi empresa. Son estos dos que tengo aquí. Nada más para que ustedes observen cómo enviar la información de percepciones y también de incidencias. Por ejemplo, en este caso, lo que yo voy a mandar va a ser información referente a, puede ser como de un bono, ¿sí? Inclusive aquí voy a seleccionar, bueno, se cerró la hoja de Excel, voy a ir nuevamente a capturar hoja electrónica, hoja de Compact y nóminas, le voy a dar a aceptar. Ok, recordemos que es en parámetros donde insertamos la empresa con la que vamos a mandarle la información. Exportar PDO, recordemos que aquí seleccionamos el tipo de periodo, el ejercicio y el periodo ya sea vigente o futuro donde vamos a mandar la información. En este caso es el periodo vigente, el número 7. Y aquí habíamos indicado de que se va a capturar de manera manual el código de estos empleados. Y desde aquí yo puedo seleccionar qué conceptos yo quiero para mandar esos importes en la prenómina. Inclusive puedo ampliar aquí esta columna para que ustedes observen que por cada concepto el sistema te pone dos registros. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, voy a seleccionar el que se llama comisiones. Por ejemplo, pueden observar que aparece comisiones importe y comisiones valor. Y ustedes, para que puedan determinar cuál de estos dos van a seleccionar, si comisiones importe o comisiones valor, aquí depende mucho de la fórmula que tenga establecido este concepto. Porque si es un concepto que está preparado para poder recibir un valor, entonces yo selecciono aquí comisiones valor y capturo el valor correspondiente. Y cuando el concepto reciba este valor, aplica la fórmula que tiene establecido y automáticamente determina el cálculo. Pero si es un concepto que no tiene establecido ni siquiera una fórmula para que pueda determinar el importe, entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar mejor el que diga importe y capturar aquí directamente el importe para el empleado. ¿Sí? Como les comento, vamos a checar a ver cómo está configurado el de comisiones, que es el que estoy utilizando. Por ejemplo, el de comisiones en el importe total, pueden observar que no tiene ninguna fórmula. Si aquí tuviera una fórmula, como les había comentado, que dicha fórmula está preparada para recibir un valor y de acuerdo a ese valor determina el importe, pues aquí yo tendría que seleccionar comisión, entre paréntesis, valor. ¿Sí? Pero en este caso ya validamos o checamos de que no tiene ni siquiera una fórmula ese importe, pero en ese concepto. Por lo tanto, aquí directamente voy a poner cuál es el importe que voy a pasar a la prenómina. Y las demás pestañas sí tienen para poder calcular lo grabado para ISR y también cuánto está integrando para IMSS. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este es el valor que voy a pasar para este concepto. Y lo único que tengo que hacer para poder mandar esta información a la prenómina, observen, aquí actualmente en comisiones para estos empleados, no tengo registrado ningún importe. ¿Sí? No tengo registrado ningún importe para esos empleados. Inclusive ni siquiera está calculado para el periodo. Lo que voy a hacer para poder mandar estos importes a la prenómina es darle clic aquí en el botón de exportar a. Perdón, aquí cambié compensación. Debe de ser el de comisión, perdón. Ok, para que se manden el concepto de comisiones, ok. Y le doy exportar a
y van a observar de que me dice exportación realizada con éxito. Inclusive para que ustedes puedan checar de que la exportación se realizó con éxito, el sistema te pone aquí de que cuando los importes o en la columna donde pusiste los valores o el importe te los pone en color azul, indica que los conceptos fueron exportados correctamente. Si aquí nos hubiera puesto los valores o el importe en color rojo, quiere decir que no se logró pues exportar correctamente. En este caso, nos los puso en azul, por lo tanto, los conceptos fueron exportados correctamente. Y si yo checo en la prenómina, abro, por ejemplo, el sobrerecibo del empleado y ya tiene capturado sus comisiones. Abro el sobrerecibo de este empleado y también tiene capturado sus comisiones. Inclusive si yo quisiera ver ese concepto aquí en la prenómina, también lo puedo agregar. Puedo ir aquí en configuración, percepciones, deducciones y obligaciones. Y aquí localizo el concepto de comisión y lo paso en esta otra parte. Lo selecciono y le doy clic en esta flecha para poder agregarlo. Y después lo puedo ubicar en el lugar que yo quiera. Lo voy a poner después del sueldo. Le doy a aceptar y listo. Ya desde la prenómina puedo observar cuáles son las comisiones que tiene capturado el empleado. Y recuerden de que aquí te lo pone en color azul porque es un concepto pues en que no se está calculando automáticamente, sino que es un concepto con un importe pues capturado. Ok, vamos a ver cómo mandar información de días y horas. Al seleccionar la hoja de días y horas, van a observar que también me pide lo que es el tipo de periodo, el ejercicio, el tipo de periodo, pero en el número de periodo, en este caso también el número 7, porque solo podemos exportar información en periodos vigentes o futuros. En mi caso, el periodo vigente es el número 7. Posteriormente, para que me pueda agregar aquí las fechas que corresponden a este periodo vigente, lo único que tengo que hacer es darle clic en agregar fechas. Y pueden observar de que los 7 días que conforman mi periodo semanal, correspondientes al número 7, al periodo número 7, me los agrega de manera automática para que en este rango de fechas yo pueda agregar incidencias. ¿Ok? En este caso, pues también vamos a tener el mismo detalle que si oprimimos al F3 nos va a mostrar el mensaje que les había mostrado anteriormente. Por lo tanto, aquí igual voy a capturar de manera manual el código de los empleados. Listo. Y luego voy a agregar ciertas incidencias en alguna de estas fechas. Es muy importante que ustedes tomen en consideración de que para capturar estas incidencias lo tienen que hacer tomando en consideración el código de las incidencias del sistema de Compact y nóminas. Por ejemplo, si yo quiero capturar una falta injustificada, yo puedo ir aquí en catálogos, tipos de incidencia, y puedo observar que la falta injustificada tiene una clave FINJ. Entonces yo tengo que capturar esa incidencia utilizando esta clave para que el sistema lo pueda identificar. Por lo tanto, aquí yo voy a agregar una falta injustificada. ¿Sí? Para el empleado número 222, este día le voy a agregar, por ejemplo, le puedo agregar, por ejemplo, horas extras con la clave HE2. Aquí le voy a agregar 2 horas extras, dobles. Y listo. Una vez que yo tenga capturado esa información, lo único que tengo que hacer es darle clic aquí en exportar a. Nos indica que la exportación se realizó con éxito y le damos aceptar. ¿Ok?
podemos observar de que lo puso en color azul, por lo tanto, fueron exportadas correctamente. Vamos a validar o verificar que esa información ya la tengamos en nuestra prenómina de días y horas. Le damos clic aquí en días y horas y podemos observar que aparentemente no hizo el registro. Sin embargo, para que ese registro se vea reflejado en la prenómina de días y horas, lo único que tenemos que hacer es darle clic a este botón de actualizar. Este botón nos dice que actualiza la prenómina con los últimos cambios. Le damos clic a ese botón y van a observar ustedes de que ya me muestra la falta injustificada para este empleado, ya me muestra las 2 horas extras para este empleado, ¿sí? De esta manera, pues yo puedo estar alimentando, como ustedes vieron, la prenómina de percepciones, deducciones y obligaciones, pero también puedo alimentar la prenómina de días y horas. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver otro caso que tiene que ver también con la hoja electrónica, que era lo que les comentaba. Si ustedes tienen en varias sucursales, pero solo en la empresa matriz es donde ustedes concentran la nómina, lo que ustedes pueden hacer es crear una hoja a partir de la hoja de Compact y nóminas. Vean, porque no voy a modificar la hoja original. Inclusive, por ejemplo, cuando ustedes terminen de hacer esta exportación de percepciones, deducciones y obligaciones y la de días y horas, cuando cierren esta hoja, que le digan que no. Porque si ustedes guardan esa información y ya están predeterminando en la hoja de parámetros la empresa que nosotros establecimos. Y cuando vuelvan a mandar a llamar esta hoja, para otra empresa, por default va a tener configurado esta empresa. Y lo que tendrían que hacer es eliminar y volver a agregar la empresa que quieren. Entonces, para que no se almacene esta información, una vez que se haya hecho la exportación, cierran la hoja y le dicen que no. Para que la próxima vez que ustedes manden a llamar la hoja, le tengan que poner en los parámetros a qué empresa quieren exportar esa información y capturar nuevamente pues los datos correspondientes, ¿sí? Ok, en este caso, en este ejemplo que voy a hacer es crear una hoja nueva a partir de la hoja de Compact y nóminas. Y me va a pedir en qué ubicación quiero pues almacenar esa hoja. En mi caso lo voy a poner en la de documentos y le voy a especificar como nombre semanal 2021 MTY, por ejemplo, que pertenece a la sucursal de Monterrey. Le doy guardar y listo. Yo ya tengo generado una hoja en el cual yo puedo establecer por default a qué empresa se va a mandar la información, ¿sí? Ahorita ya no estoy editando la hoja que trae por default el sistema, sino que es una copia de la hoja de Compact y nóminas. Aquí yo puedo predeterminar la empresa. En PDO puedo predeterminar también el periodo, el ejercicio, el tipo de periodo, insertar los empleados y predeterminar aquí cuáles son los conceptos que se van a capturar. ¿Sí? Y los que no quiero que se capturen, pues igual desde aquí podemos dejarlo así como está. Únicamente los conceptos que quiero que se capturen podemos seleccionarlos aquí en este apartado. También lo que yo puedo hacer es preparar ya de una vez aquí en la de días y horas, el tipo de periodo, el ejercicio, el periodo vigente, le doy agregar fechas y también pues preparar el código de los empleados y listo. Y en esta hoja yo sí puedo guardar la información. Guardo la información, cierro y esta hoja yo se lo puedo mandar
pues a la sucursal de Monterrey. Cuando le llegue la hoja a la sucursal de Monterrey, pues lo que tiene que hacer es abrir la hoja electrónica y alimentar la información. Por ejemplo, para estos empleados en su sueldo puede capturar este valor y este otro valor para este otro empleado. Alimentar la información en días y horas también puede alimentar la información. Por ejemplo, aquí le puede poner una falta injustificada. Listo. Y guarda esa información el encargado, no sé, de la sucursal de Monterrey. Lo almacena y posteriormente te lo puede enviar a ti o se lo puede enviar a la matriz. Y una vez que la matriz haya recibido esta hoja ya con los datos ya alimentados de percepciones, deducciones y obligaciones e incidencias de días y horas, lo que nosotros podemos hacer es que desde el sistema de Compact y nóminas, donde dice capturar movimientos desde Excel, yo puedo seleccionar esta tercera opción. Abrir cualquier hoja de Excel, le damos a aceptar y yo voy a abrir la hoja que me acaban de mandar, donde ya está toda la información de la sucursal de Monterrey. Lo selecciono, le doy a abrir y lo único que tendría que hacer una vez de que la hoja estuviera pues ya abierto es darle clic en el botón de exportar. Me dice que se realizó con éxito. Exporto los días y horas también de las incidencias. Me dice que se realizó con éxito. Y al regresar al sistema, van a observar ustedes de que estos empleados en sueldo ya tiene el importe correspondiente. ¿Sí? Si abro el sobrerrecibo, veo que ya tiene también el sueldo que se capturó. Y en las incidencias de las días y horas, aquí todavía no está reflejada esa incidencia, pero recordemos que es darle clic en el botón de actualizar y ya con ello ya se muestra la incidencia, ¿sí? De esta manera, entonces, ustedes pueden manejar lo que es la hoja en Excel para poder exportar percepciones, deducciones y obligaciones e incidencias de días y horas, ¿sí? Muy bien. Antes de pasar pues al siguiente tema, el siguiente tema tiene que ver con la parte de cambiar periodos pasados y futuros. Antes de hacer eso, vamos a ver si tienen alguna pregunta referente a este tema. Ok, Giovanni Velasco nos indica de que en la mayoría de los casos se exportó y no se reflejan en la prenómina. Lo que hago es cambiar de periodo y regreso al periodo en cuestión y ya aparece. ¿Qué tengo que hacer para que aparezca en automático? Bueno, si no te aparece en automático, Giovanni, lo que vimos es que una vez que tú hayas hecho la exportación, de la información a la prenómina, únicamente le das clic aquí en actualizar. Actualizar y ya te va a reflejar esa información en la prenómina. Ok, Francisco Urbina nos comenta, hola, buen día, el correo que comentaste fue enviado a todos los usuarios, ya que no me llegó ese correo electrónico. Bueno, fue enviado tanto a usuarios como a distribuidores. Ok, José Delgado nos pregunta que si se pueden agregar deducciones como ISR e IMSS desde la hoja de Excel. Sí, también se puede agregar deducciones.
porque está preparado para percepciones, deducciones y obligaciones. Si fuera una deducción, pues de aquí únicamente localizas la deducción correspondiente, como IMSS o puede ser el ISR que comentas. También se puede agregar. Ok, Josefina Barreto nos pregunta lo siguiente. Para que se pueda usar la hoja de Excel copiada a partir de la hoja electrónica, el equipo donde se guarda la copia debe de tener instalado el programa de Compact y Nóminas? No necesariamente debe de tener instalado el sistema de Compact y Nóminas. Por ejemplo, esta hoja que yo generé, que es una copia, yo se lo puedo mandar a un usuario que no tiene instalado el sistema de Compact y Nóminas, porque realmente no lo requiere. Lo único que requiere es poder abrir esta hoja. Inclusive aquí no se necesita que tenga instalado lo que es el sistema de Compact y Nóminas, porque por eso ya le predeterminé a qué empresa, cuando yo vuelva a recibir la hoja, a qué empresa se va a mandar esa información. Ya le predeterminé aquí cuáles son los empleados, ¿sí? El periodo y todo para que no tenga que hacer ninguna conexión al tratar de localizar esos datos en la empresa. Entonces, como yo se lo predeterminé, pues no tiene por qué tener instalado el sistema de Compact y Nóminas para que pueda llenar esos datos. Por eso también les comenté que desde aquí predeterminen los conceptos que quieren que se capturen, para que no tenga que hacer ninguna pues conexión o tratar de localizar cierta información en la empresa, siendo que pues no lo va a poder realizar porque no va a tener instalado el sistema de Compact y Nóminas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Ok, vamos a ver cómo cambiar a periodos pasados y futuros, que es otra de las funciones que se puede realizar en la prenómina para poder consultar información ya de periodos estén autorizados o para poder adelantar el trabajo cambiándonos a un periodo futuro. El sistema de Compact y Nóminas para que sea mucho más fácil visiblemente identificar si estamos en un periodo pasado, en un periodo vigente o en un periodo futuro, nos marca mediante estas flechas en color, por ejemplo, marrón, cuando es un periodo pasado, en color verde, cuando es un periodo vigente, y en amarillo, cuando se trata de un periodo futuro. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos en la prenómina y le damos aquí donde dice periodo, vamos a observar de que nos muestra en color verde este periodo, puesto que es el vigente. Si yo selecciono, por ejemplo, el periodo número 6, van a observar de que lo marca en color marrón. Y también aquí el nombre o el rango de fechas del periodo también lo pone en color marrón para que nosotros podamos identificar de que estamos en un periodo anterior. Y en un periodo futuro, por ejemplo, el periodo número 8, aquí lo marca en color amarillo. Y también el rango de fechas te lo pone en color amarillo para que tú puedas identificar fácilmente de que te encuentras en la prenómina, pero en un periodo futuro. ¿Sí? Para eso nos sirve identificar lo que son estos colores en el sistema, para que a simple vista podamos saber en qué periodo estamos. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer en el sistema es modificar lo que es la información de periodos pasados.
Por ejemplo, si yo quisiera modificar la información del periodo número 7, me puedo cambiar de periodo. Solo que van a observar ustedes de que al estar en el periodo número 6, perdón, me estoy cambiando en el periodo pasado, número 6. Sin embargo, ustedes pueden observar de que si yo intento modificar cierta información, me dice que el sobrerrecibo está en modo solo lectura. Y si yo quiero cambiar, por ejemplo, el importe de premios de eficiencia, por ejemplo, al tratar de escribirle un valor, no me lo permite. O si quisiera modificar lo que es el sueldo, tampoco me lo permite el sistema, puesto que viene preparado o viene configurado por default para que en periodos pasados no te permita realizar la modificación del sobrerrecibo. Sin embargo, si ustedes por alguna situación quisieran modificar o cambiar los valores del sobrerrecibo, tenemos que habilitar cierto parámetro. Ahorita les digo qué parámetro se tiene que habilitar. Solo que deben de tener en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer de que en el periodo número 6 yo me di cuenta de que a este empleado, al empleado número 1, se me pasó registrarle, por ejemplo, una hora extra. Y yo ya hice el cálculo de la nómina, ya lo autoricé, inclusive ya lo timbré. Si yo quisiera modificar este sobrerrecibo del empleado y agregarle la hora extra que pues no le registré porque se me pasó, lo que yo tendría que hacer es primero pues cancelar el sobrerrecibo del empleado, puesto que recordemos de que ya se hizo el timbrado. Entonces cancelamos el sobrerrecibo del empleado. Posteriormente, para que me permita aquí modificar el sobrerrecibo y capturar o agregar información, lo que yo tendría que hacer es ir aquí a catálogos, selecciono la empresa, selecciono aquí donde dice opciones y yo puedo habilitar modificar periodos anteriores. Guardamos y cerramos. Cierro nuevamente esta ventana y cuando yo entre nuevamente al sobrerrecibo de este empleado, van a observar ustedes de que ya no me muestra que es solo lectura y aquí yo ya le puedo registrar la hora extra que me hizo falta. Aquí yo le puedo poner el importe y el valor, ¿sí? El valor y el importe de la hora extra. Solo que algo importante que deben de tener aquí en esta situación es que como estoy en un periodo anterior, el sistema en periodos anteriores no te permite recalcular la nómina. Por ejemplo, aunque aquí ya le actualicé este valor, si yo le doy calcular, el sistema te dice que el periodo seleccionado no es el vigente, no se puede calcular al empleado, ¿sí? Entonces, en periodos pasados no puedo calcular nuevamente el sobrerrecibo. Si yo ya agregué este importe aquí, yo tendría que calcular para este importe que estoy capturando cuál es la parte grabada, cuál es la parte exenta, cuál es lo que integra para IMSS y cuál es lo que exenta para IMSS de manera manual. O sea que yo tendría que determinar cuáles son estos importes, capturarlos aquí. Estos importes que estoy capturando aquí van a modificar lo que es la suma de percepciones. Por lo tanto, también de manera manual yo tengo que volver a hacer la sumatoria y actualizar la suma de percepciones. Y como ya cambió aquí lo grabado por este nuevo concepto o valor que yo le agregué o importe que yo le agregué a este concepto, pues se va a modificar lo que es el ISR. Entonces también de manera manual yo tendría que capturar pues esta información para poder determinar cuánto es el ISR que le corresponde y determinar nuevamente ya con base a esta nueva información cuánto va a ser el neto a pagar, ¿sí? Esto es si ustedes lo quisieran hacer, porque ustedes ya vieron de que aun cuando el sistema te permita habilitar ese parámetro de modificar periodos anteriores, básicamente todo el cálculo del sobrerrecibo se tendría que hacer de manera manual.
Una vez que tú ya tengas hecho el cálculo de manera manual, pues lo que tú tendrás que hacer es timbrar nuevamente el sobarrecibo, ¿sí? Para que ya lo actualicen con el valor pues que les hizo falta. Esa es una. Y otra, pues a lo mejor si ustedes no quisieran mover el sobrerrecibo, puesto que ya fue timbrado, a lo mejor ese importe o ese error que ustedes cometieron, no lo corrigen en el periodo pues anterior, sino lo corrigen en el periodo vigente. Por ejemplo, en este caso, esa hora extra, pues, que me hizo falta, pues, pagarle al empleado, yo se lo puedo registrar en el periodo vigente y ahí, pues, estaría cubriendo esa percepción que me hizo falta en el periodo, pues, anterior. O inclusive el propio catálogo de agrupadores del SAT, estos que nosotros le asignamos a los conceptos, estos agrupadores del SAT, también aquí hay ciertos agrupadores que el SAT ya tiene establecido como para poder hacer ajustes. Si le pagamos de más, por ejemplo, en un concepto y todo, aquí hay ciertos agrupadores en el que en el periodo vigente se le puede restar, por ejemplo, esa percepción de que en el periodo anterior pues se le pagó más o hubo un cálculo pues de manera incorrecta, ¿sí? Que ese sería como que para que no tengan que hacer todo este proceso de cancelar, modificar y actualizar manualmente los importes. Una alternativa es esa, que se corrija en el periodo vigente utilizando pues esos agrupadores que tiene el SAT para poder corregir pues errores que se hayan registrado. ¿Ok? Este, esto ya vimos cómo corregir cómo habilitar esta opción de modificar periodos anteriores. ¿Ok? Antes de pasar a las búsquedas inteligentes, vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Que vamos a continuar. Hay algunas preguntas que están pendientes. Estas igual al finalizar la sesión, las validamos nuevamente. Ok, muy bien. Como les comentaba, el sistema también tiene una opción para poder hacer búsquedas inteligentes. Por ejemplo, si es un usuario nuevo del sistema de Compaq Nóminas y no sabe, por ejemplo, dónde se encuentra el catálogo de empleados, con el control I, si le da control I, nos aparece esta ventana. Y aquí yo puedo capturar, por ejemplo, empleado. Le doy Enter, Control I, empleados, y le doy Enter. Y automáticamente aquí me va a mostrar todas las coincidencias con la palabra de empleados. Y directamente desde aquí yo puedo observar de que me muestra catálogo de empleados para altas, bajas o modificaciones. Entonces, si soy un usuario nuevo en el sistema de Compaq Nóminas y quiero ingresar al catálogo de empleados, como aquí ya me dice que se encuentra el catálogo de empleados, lo único que tengo que hacer es darle Enter y automáticamente me abre el catálogo de empleados. O si yo no localizo dónde se encuentra la opción de calcular la nómina, yo le puedo escribir también aquí calcular. Me va a mostrar todas las coincidencias con la palabra de calcular. Y aquí me dice cálculo de nómina del periodo. Igual lo selecciono, le doy Enter y automáticamente ya me está abriendo el proceso para calcular la nómina, ¿sí? O inclusive yo quiero autorizar la nómina, pero igual no sé dónde se encuentra el botón de autorizar. No sé en qué apartado del menú del sistema. Desde aquí también puedo escribir autorizar. Ok, y también desde aquí puedo mandar a llamar la autorización del periodo, ¿sí? En este caso le voy a decir que no. Entonces, para eso nos puede servir este control I,
para que nosotros localicemos rápidamente cierta información en el sistema. O por ejemplo, si yo quisiera ver los reportes del IMSS que tiene el sistema, aquí escribo IMSS, me va a mostrar todo lo referente al IMSS y puedo observar de que aquí mayormente me muestra como resultado los reportes para poder checar o ver cada uno de estos reportes que tienen que ver con el IMSS. ¿Sí? Ok, vamos a cerrar y listo. Ok, otro tema para esta sesión es pues otras funciones que podemos hacer con el visor de documentos digitales. Eh, una de las funciones que nosotros podemos hacer con el visor de documentos digitales es que nos permite cargar directamente dentro del visor de documentos digitales la información de los XMLs de la nómina, porque puede darse el caso de que nosotros hayamos timbrado pues los CFDIs de la nómina con otro sistema y nada más para tener dicha información de los XMLs en nuestro visor de documentos digitales y poder pues consultar la información, administrar esos XMLs, lo que nosotros podemos hacer es cargarlos al visor de documentos digitales de la empresa de Compaq y Nóminas. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer es precisamente esta opción de poder cargar en el visor de documentos digitales los CFDIs de la nómina. Vamos a ver entonces cómo cargar esos CFDIs de la nómina. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es abrir el visor de documentos digitales. Para ello nos vamos aquí en Archivo, Visor de documentos digitales, ¿sí? En temas anteriores, ¿sí? En el curso básico de Compaq y Nóminas, ahí se vio de forma general qué es el visor de documentos digitales, qué información podemos tener en el visor de documentos digitales. En esta sesión vamos a ver qué otras funciones existen o qué otra cosa podemos hacer con el visor de documentos digitales. Y una de esas es poder cargar los XMLs de la nómina. Para poder cargar los XMLs de la nómina, le podemos dar clic en el botón de cargar XMLs. Y los XMLs que nosotros vamos a cargar son XMLs de prueba. En ese caso, para que se puedan cargar en el visor, necesito deshabilitar ciertos criterios de validación. Entonces, le voy a dar clic aquí donde dice validaciones y voy a deshabilitar los criterios 2.8, 2.9, 4.4 y también el 4.10. Recordemos de que estas validaciones o estos criterios de validación que estoy deshabilitando son porque voy a cargar XMLs de prueba. En el caso de ustedes, cuando carguen XML reales, no tienen la necesidad de deshabilitar estos criterios de validación. Nada más en mi caso porque son XMLs timbrados con los certificados de prueba. Una vez entonces que ustedes hayan deshabilitado estos criterios de validación, le dan guardar y listo para poder cargar esos XMLs de prueba. Le voy a dar examinar y aquí localizo la ruta o la carpeta donde yo tengo los XMLs que voy a cargar en el sistema. Selecciono esos XMLs, le doy abrir y listo. Para poder cargar esos XMLs, lo único que nos falta hacer es darle clic en el botón de cargar. Y listo. Pueden observar de que aquí me dice de que se cargó correctamente, ¿ok? Inclusive si yo le doy clic donde dice detalle, yo puedo consultar qué reglas de validación se cumplieron y por eso se logró cargar este XML. Pueden observar que todas estas reglas que están en color verde se cumplieron, a excepción de estas que dicen warning, puesto que nosotros las deshabilitamos. ¿Sí? ¿Ok? Le damos cerrar. Cierro esta ventana y van a observar que dentro del visor de documentos digitales
esos XMLs que yo cargué y ya lo van a observar. Aquí está. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer con el visor de documentos digitales es poder clasificar la información. Por ejemplo, yo cargué estos XMLs, pero me hizo falta clasificarlos por medio de alguna referencia o por medio de alguna observación. Entonces, una vez que yo haya hecho el cargado, lo que puedo hacer para poder clasificarlos, por ejemplo, para agregarle una referencia, es darle clic a esos XMLs. Por ejemplo, los que cargué son los que dicen número 6. Entonces, para poder seleccionarlas, yo puedo oprimir la tecla Control y poder seleccionar de manera, pues, discontinua esos XMLs, ¿sí? Es con Control y darle clic al XML que quieres seleccionar, ¿sí? Si quiero seleccionar los XMLs de manera continua, pues es con la tecla Shift y con la flecha hacia abajo, selecciono los XMLs que están de manera continua, ¿sí? Si quiero seleccionar XMLs que están de manera discontinua, es con Control y le doy clic encima del XML que quiero seleccionar. A estos tres, por ejemplo, que yo seleccioné, les voy a agregar una referencia. Aquí le doy clic en referencia y le voy a poner que pertenecen a la sucursal GDL y le doy guardar cambios. Pueden observar de que esa referencia que yo le agregué no está visible en esta vista que tengo seleccionado de encabezado, ¿sí? Porque todos estos campos que están son los que incluyen esta vista que trae por default el sistema. Pero la de la referencia no está. Si yo quisiera ver esa información de la referencia, lo puedo agregar. Puedo agregar ese campo. Ese campo se encuentra aquí donde dice ADD y habilito referencia. Y listo, ya voy a tener aquí visible la referencia. Inclusive puedo arrastrar esta columna para poder tener la referencia entre uno de los campos que se encuentren al principio. Aquí está. Ya tengo la referencia. Puedo seleccionar los otros XMLs. Acuérdense, es con Control y le damos clic encima del XML. Y le agrego una referencia también a estos XMLs. Sucursal Monterrey, por ejemplo. Le damos guardar y listo. Ya tienen también agregado su referencia. Puedo seleccionar estos XMLs que están aquí con Control y les puedo agregar una observación. Como observación le puedo poner como bono alcanzado, por ejemplo. Le damos guardar y listo. Esto se lo agregué como observación. Si nosotros checamos, aquí se encuentra. Igual puedo mover esta parte, esta columna de observaciones, y ponerlo al lado de las referencias. Ok, listo. Ya tengo aquí la referencia, las observaciones. Solo que ustedes van a observar aquí que yo agregué columnas nuevas en la vista que se llama encabezado. Esta vista que se llama encabezado y esta que se llama concepto son vistas que trae por default el sistema y yo no las puedo modificar. Inclusive, como yo ya le agregué estas dos nuevas columnas a esta vista que trae por default, si yo me cambio de vista, me va a indicar que si yo quiero guardar los cambios en esta vista. Si yo le digo que sí, me va a permitir guardar los cambios, pero como una nueva vista. Y a esa nueva vista yo le puedo poner como nombre, vamos a ponerle como nombre, no sé, cargado, por ejemplo, o XML, o el nombre que nosotros queramos, ¿sí? Le damos a aceptar y listo. Aquí yo ya tengo mi nueva vista con estas columnas que yo le agregué. Si yo regreso a la vista de encabezado, pueden observar que conserva las columnas que trae por default, ¿sí? Esta observación la trajo por default, ¿sí?
Pero en esta que yo acabo de crear, pueden observar que trae las referencias y las observaciones y en el lugar donde yo lo acomode. Otra cosa que puedo hacer aquí es filtrar, por ejemplo, de que únicamente me muestre los XMLs que tengan la observación de bono. Ya lo tengo. Rápidamente puedo filtrarlo y me va a mostrar los XMLs de la nómina que tengan esa observación. Otra cosa que yo puedo hacer es mandar esta información a Excel. Por ejemplo, si yo le doy exportar, van a observar de que me va a exportar únicamente la información que yo tengo filtrado en la vista, ¿sí? No me mandó todos los XMLs que se encuentran en el ADD, únicamente los que estaban visibles o que cumplían con el criterio que yo tenía visible en la vista, ¿sí? Por ejemplo, voy a cerrar esta hoja de Excel y si aquí yo le quito el filtro de bono, ahora ya no tiene ningún filtro. Todos estos registros que estoy viendo, cuando yo le dé clic en exportar, son los que se van a ir en la hoja de Excel. Sí, aquí está. ¿Sí? Entonces ustedes antes de exportar la información a Excel, lo que ustedes pueden hacer es aplicar algún filtro para que delimiten la información que van a mandar a la hoja de Excel. ¿Sí? Y ya una vez que la información esté en la hoja de Excel, pues ahí pueden aplicar otras condiciones, otros filtros para poder depurar la información de sus XMLs o la información de sus recibos de la nómina. Otra cosa que deben de tener en consideración aquí es que por default en el ADD únicamente te muestra 250 registros. Si tú quieres ampliar y que te muestren aquí más registros, puedes seleccionar 500, 1000, 1500 o 2000 registros en una sola hoja, ¿sí? Porque aquí nada más por default en una hoja te muestra 250 registros. Para ver los demás registros tienes que cambiarte a la siguiente hoja. Pero por rapidez o para que tú veas todos los registros en una sola hoja, puedes ampliar aquí el valor. Otra información que te da el ADD es el total de registros que tienes pues visibles y cuántos registros tienes seleccionado. ¿Sí? Es otra información que te proporciona el ADD. También algo muy importante que tiene este visor de documentos es que tú puedes analizar la información de determinado XML. Por ejemplo, si yo selecciono este XML y le doy preliminar, se va a mostrar aquí una vista, pues como gráfica o como más amigable, por decir, de los datos del XML. Y si tú quieres analizar nada más cierto nodo del XML, pues lo puedes hacer, ¿sí? Para que no te pierdas entre toda la información que trae el XML. Tú puedes nada más habilitar ciertos nodos. Por ejemplo, yo quiero analizar el nodo de la información del comprobante, por ejemplo. Yo puedo estar habilitando aquí cierta información y automáticamente solo esa información se va a mostrar, ¿sí? Para que tú puedas analizar o checar la información que te está mostrando ese nodo, ¿sí? Otra de las cosas que ustedes pueden hacer es que pueden seleccionar hasta 10 XMLs, ¿sí? Pueden seleccionar hasta 10 XMLs y darle preliminar. Al darle preliminar, van a observar ustedes de que yo puedo estar consultando la información de cada uno de esos XMLs. Aquí se está mostrando. Ustedes pueden observar de que aquí es la información del primer XML. Me puedo cambiar y ver la información del segundo XML, del tercer XML. Únicamente me muestra aquí la vista preliminar de 10 XMLs. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí los 11 XMLs, únicamente me muestra 10. Los primeros 10 que se muestran en el listado son los que
se visualizan en la vista preliminar, ¿sí? Por ejemplo, aquí seleccioné 11, pero solo se muestran 10, ¿sí? Esa es como una limitante que tiene el botón de preliminar. ¿Ok? Si ustedes observan, seleccioné 11, pero aquí solo muestra 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Para poder analizar la información. Le doy cerrar y listo. Sin embargo, pues también tienen la opción de poder checar la información en formato PDF. Para que lo chequen en formato PDF, es clic en el botón derecho y le dan ver PDF. ¿Sí? Y con esto ya nos muestra una vista en un formato pues PDF del XML de la nómina. Ok, voy a cerrar este. Ok, aquí está el PDF del recibo de la nómina. ¿Sí? Puesto que ya integra esa funcionalidad del sistema de ver en un formato PDF la información del XML de la nómina. Cerramos y listo. Ok, este ejercicio ya lo hicimos. Ok, también esta información de exportar a Excel la información de los CFDIs de la nómina, el de preliminar también. Nos falta este de poder exportar a un formato zip los XMLs de la nómina. Por ejemplo, si nosotros estamos en el visor de documentos digitales y yo quiero obtener el XML, pero en un archivo comprimido, lo que puedo hacer es seleccionar los XMLs y darle zip. Me indica la ruta donde voy a almacenar esa información, en este caso en mis documentos, y le doy guardar. Proceso finalizado y puedo consultar el archivo que generó. Al darle doble clic puedo ver todos los XMLs que yo seleccioné. ¿Sí? Este es el XML como tal, que contiene toda la estructura, toda la información del XML. ¿Sí? Entonces lo podemos exportar directamente del visor de documentos digitales. Es cuestión de seleccionar cuáles son los que nosotros queremos y darle clic en el botón zip y automáticamente se va o se genera ese archivo comprimido con los archivos de los XMLs. Ok, no sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos visto en esta sesión. Prácticamente el objetivo fue ese, pues explotar la información de la prenómina y también ver esta funcionalidad del visor de documentos digitales. Oh, bueno, nos pregunta cómo seleccionar, bueno, Francisco Urbina nos pregunta, ¿cómo seleccionar todos los XMLs del visor sin seleccionar de uno por uno, como lo hace con Control E? Bueno, una de las maneras en el cual puedes seleccionar varios XMLs es dándole clic, por ejemplo, al primer registro que tú necesitas, oprimir la tecla Shift y desplazarte al último registro que quieres seleccionar y dale clic. Y de esa manera ya se seleccionan todos los XMLs, ¿sí? Sería una manera pues mucho más rápida. ¿Ok? Ok, vamos a ver, aquí quedó una pregunta pendiente, vamos a checar. Es una pregunta referente a las vistas. Ok, Carlos,
Didier nos pregunta que si los filtros se configuran por terminal, o sea, cada máquina de Compaq y nóminas tengo que configurarlo. Bueno, en el caso de las vistas, es por cada una de las terminales que se configuran lo que son las vistas. Inclusive, por ejemplo, esas vistas tienen como que este, un almacenamiento en el regedit. Entonces es por cada una de las máquinas en las cuales se configuran lo que son las vistas, ¿sí? Entonces por cada equipo sí tendrías que estar consultando, o perdón, creando lo que son las vistas. ¿Sí? Aquí está, a ver. Sí, por ejemplo, puedes observar de que en el caso de la prenómina, puedes observar de que aquí se configuran las vistas por cada una de las empresas y también por cada equipo, pues aquí se estaría almacenando la configuración, ¿sí? Entonces es por cada terminal donde tendrías que consultar o configurar lo que son las vistas. Ok, para el detalle que tienes, Juan Flores, referente a las vistas que no te habilita lo que son las vistas, aquí, sí sería conveniente, pues, reportar esa situación a servicio, puesto que se necesita ya un análisis, más detallado para poder determinar ese detalle de el por qué no se habilitan lo que son las vistas en tu empresa. Sí, ahí sí la recomendación sería reportarlo a servicio para poder analizarlo. Ok, nos pregunta Josefina que si carga XMLs al ADD que no genere en Compact, los puede utilizar para obtener datos de ellos en el tablero fiscal. Bueno, aquí recordemos el funcionamiento del tablero fiscal. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos lo que es el tablero fiscal en el sistema de Compact y nóminas, hace la comparación entre la información que tú tienes en tu sistema de Compact y nóminas, o sea, en la base de datos de tu empresa de Compact y nóminas, y los XMLs que tú descargaste directamente desde el portal del SAT. Entonces, por ejemplo, si nosotros cargamos la información, por ejemplo, de la empresa de Compact y nóminas y cargamos aquí los XMLs que importamos del SAT, pues el sistema hace toda esa comparación. Pero, por ejemplo, en el escenario que tú planteas de que únicamente en el ADD del sistema de nóminas o de la empresa de nóminas se cargaron lo que son los XMLs, pues básicamente esos datos o esa información de los XMLs no estarían en la base de datos de la empresa de nóminas, sino estarían en la base de datos de los del ADD. Y como aquí se está comparando la información que tú tienes en la base de datos de nóminas y los XMLs que tú descargaste en tu sistema de Compact y nóminas, pero descargaste desde el portal del SAT, entonces en este caso los XMLs que tú tienes o cargaste en el ADD no se estarían considerando. Porque, por ejemplo, aquí, si yo selecciono esta parte y trato de, pues, ver esa información de los XMLs que yo acabo de cargar, vas a observar de que aquí no me muestra esa información de dichos XMLs, ¿sí? No me muestra la información de los XMLs que yo cargué, únicamente de los XMLs que yo tengo timbrado directamente en el sistema de Compact y nóminas. Porque básicamente aquí lo que está comparando es la información que tú tienes en la base de datos de nóminas y la información de los XMLs que tú descargases del portal del SAT. Y cuando cargas directamente los XMLs en el ADD,
pues ahí solo se estaría generando información en la base de datos del ADD, no se estaría generando información en la base de datos de nóminas. Por lo tanto, los que tú cargas directamente en el ADD no se mostrarían en el tablero fiscal. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta referente a lo que hemos visto. Ok, bueno, si no tienen ninguna otra duda al respecto, con eso estaríamos finalizando la sesión. También les recuerdo de que cuando finalicemos esta grabación, esta sesión, automáticamente les llega un correo en el cual se les solicita llenar una encuesta. Para nosotros, pues es importante que nos den sus comentarios para poder mejorar estas sesiones de capacitación. Ok, bueno, con esto finalizamos la sesión. Que tengan un excelente día. Nos vemos.